Muy buenas tardes. Si les parece, vamos a dar comienzo a esta presentación del film de Joseph von Sternberg titulado La ley de Lampa. He organizado la presentación de la película en tres niveles y una coda. Los tres niveles tienen que ver con aspectos que llamaré cinematográficos. La coda tiene que ver con algunas derivaciones literarias que quizás alguno de ustedes conozca y que me parecía interesante, en cualquier caso, recordarlas. En primer lugar, el nivel más general, lo plantearé en términos de círculos concéntricos. El nivel más general es el que llamaré el propiamente cinematográfico. La película es de una fecha muy concreta, 1927. Y 1927 es una fecha en la cual el cine está a punto de sufrir una de las transformaciones esenciales que han definido su evolución tecnológica y también estética y estilística. El cine está a punto de dejar de ser mudo y convertirse en sonoro. Saben ustedes que en cierta medida hablar de cine mudo no es demasiado correcto. El cine siempre fue sonoro, aunque fuera de manera modesta, acompañado por una pequeña pianola en la sala que ponía banda sonora a las imágenes, o por la presencia de aquella figura que se conoció en España con el nombre del explicador. Alguien que se colocaba junto a la pantalla y que comentaba para el público las imágenes, ayudándoles a comprenderlas mejor y guiándoles por los recovecos de las historias que las películas planteaban. Pero sí que es verdad que en el año a partir del 27, 28, 29, el cine va a incorporar el sonido al dispositivo y ya todas las películas iban a ser sonoras. Es un momento trascendental en la historia del cine y que muchos cineastas vivirán de una manera dramática porque el cine mudo, aunque realmente el cine apenas tenía 30 años de historia en ese momento, sí que había alcanzado un nivel estético muy alto, muy alto. Podríamos decir en cierta medida que hay una especie de acmé, de punto álgido de la estética cinematográfica a finales del mudo. Y me permito afirmar que la película de Sternberg forma parte de este acmé estético de esos años en lo que tiene que ver con el cine americano. Pero para darles algunos datos, fíjense algunas películas que son del mismo año, prácticamente realizadas al mismo momento en que Sternberg filma en los estudios de la Paramount en Hollywood la película que ustedes van a ver. El año 27, Jean Renoir, el cineasta francés, hijo, como ustedes saben, del gran pintor impresionista, filma Nana, una de sus películas esenciales de la primera parte de su carrera. En un estudio competidor de la Paramount, un cineasta alemán que ha sido contratado por la 20th Century Fox, por la Fox en ese momento, que es el estudio que ha contratado a Friedrich Wilhelm Murnau para que se incorpore a su nómina de grandes directores, filmará una de las películas que mayor influencia van a tener en el futuro desarrollo del cine americano, y no solo americano, que es Amanecer, una película esencial en la evolución del cine. Si nos mantenemos en Estados Unidos, el año 28, 27, 28, Chaplin filma El Circo, y comienza a darle vueltas a una película que, aunque se estrenará 4 años después, muestra precisamente todos los problemas de la transición del mudo al sonoro, que es nada más y nada menos que Luces de la ciudad, que son las películas esenciales de la carrera cineasta de uno de los más grandes artistas del siglo XX, que fue Charles Chaplin. Si nos vamos a Europa, 1927, el mismo año de la película de Sternberg, es el año de, en Francia, Carl Theodor Dreyer, gran cineasta danés, rueda La pasión de Juana de Arco, otro de los puntos más altos de la estética del cine mudo. Y si nos vamos a la Rusia soviética, 1927, Sergei Eisenstein rueda para celebrar el 10º aniversario de la Revolución de Octubre, precisamente la película se llamará Octubre,
y Veselov Pudovkin, el otro gran cineasta soviético, la otra película que el gobierno ruso promueve para la celebración del 10º aniversario de la Revolución de Octubre, el fin de San Petersburgo. Como ven ustedes, estamos hablando de cineastas importantísimos, de obras maestras. Lo que quiero decir es que en ese momento el cine mudo ha alcanzado un nivel estilístico, estético realmente notable y que muchos cineastas se resistirán precisamente a la llegada del sonoro. De una u otra manera tendrán que asumir la llegada del sonoro y algunos, y entre ellos Stenberg, no tardarán en adaptarse sin mayores problemas. Ese es el contexto, digamos, general en el cual se produce esta película. El segundo nivel tiene que ver con lo que llamaríamos algo con el hecho de que la película es una película americana. Y es una película americana, es una película realizada en el marco del sistema de estudios. Fíjense ustedes, y siendo una película como lo es, una película excepcional, Stenberg no fue el director inicialmente previsto para que esta película se rodara. La Paramount barajó al menos 2 o 3 nombres anteriores a que finalmente Stenberg se hiciera cargo del producto. No había una excesiva confianza en que Stenberg, a pesar de que estaba cubierto por el halo protector de Charles Chaplin, para el que había rodado una película que desgraciadamente no se conserva unos años antes, la Paramount desconfiaba del talento de Stenberg. Después de esta película las cosas obviamente cambiarían. Pero lo que muestra que Stenberg no fuera el cine, muestra que en Hollywood el director no es o no era o no estaba pensado más que como una pieza de un engranaje más complejo, en el cual el trabajo colaborativo y el trabajo organizado de forma taylorista era el principio que regía los estudios. Un gran crítico francés lo explicó con una expresión extraordinaria. Dice, en Hollywood el genio pertenecía al sistema. Era el sistema el que ponía el genio. Con todo, en ese genio del sistema, algunos cineastas consiguieron imponer su marca personal. Yo no tengo ninguna duda de que Joseph von Sternberg fue uno de ellos. Ese sería el segundo aspecto que quisiera retener. El tercero tiene que ver con algo que es un lugar común en las historias del cine, y es el hecho de que La ley de Lampa es una película inaugural. Inaugural si hablamos en términos de géneros cinematográficos. Todo el mundo sostiene, y probablemente hay una parte muy importante de razón, que La ley de Lampa es la obra que inaugura el género que podríamos llamar cine de gángsters. Saben ustedes que Martin Scorsese, el gran cineasta americano, gran cineasta, gran cinéfilo y gran protector, alguien preocupado por la recuperación del cine antiguo, suele decir que en el cine americano, que América ha dado a la cinematografía 3 géneros autóctonos, 3 géneros que no tienen o no se entenderían si no fuera en el marco de la sociedad americana. Obviamente el western es uno de ellos, sin duda el musical es otro, y finalmente, dice Scorsese, el cine de gángster es el tercer gran género autóctono. Dice, además, el género de gángster, del que, repito, la película de Stenberg es para muchos la obra inaugural, cumple otra función esencial en la historia del cine americano, que es el permitir a buena parte de los cineastas de Hollywood adentrarse en la relación compleja y contradictoria a veces que la sociedad americana mantiene y de forma permanente a lo largo de toda su historia con la violencia y con el mundo que queda al margen de la ley. Todo el cine americano a lo largo de toda su historia ha dialogado de una u otra manera con esos dos temas. El cine de gángster es un territorio privilegiado para ese aspecto. Es verdad
que no cuesta nada encontrar antecedentes a la película de Stenberg, como siempre que una película es decretada película inaugural, inmediatamente, si nos podemos mirar retroactivamente el cine que lo ha precedido, encontramos otras películas. Algunos hablan de alguna clásica película de 3 o 4 rollos de Griffith realizada en 1912. Otros de alguna película de Raoul Walsh, por citar solo grandes nombres de cineastas americanos. Es verdad, estas películas son precedentes, pero también es verdad que la película de Stenberg tuvo la virtud y la originalidad de sentar buena parte de las bases estéticas y estilísticas que el género iba a desarrollar en los próximos años. Y lo mismo, en buena medida, también con la tipología de los personajes. Los que no conozcan la película y la descubran hoy, verán que los 3 personajes esenciales de la película, el gángster brutal de buen corazón, generoso y sentimental, el intelectual, abogado, melancólico y borracho que ha dado el paso hacia el lado oscuro, pero conserva unos ciertos principios morales, y la joven que se sitúa entre los 2 amigos y cuyo intento de violación por otro gángster desatará el meollo trágico de la historia, se convertirán en el futuro en grandes arquetipos del cine de gángster por venir. Pero también quisiera señalarles que, siendo una película de gángsters, es al menos otras 2 cosas más. Es también un gran melodrama. Podríamos quizás decir incluso que es más un melodrama que una película de gángsters. Es decir, sin duda, el background sobre el que la historia sucede, ese underworld, esos bajos fondos, como habría que traducir si fuéramos literales, ese submundo, por utilizar la traducción que se ha hecho de underworld en literatura para traducir la famosa novela de Don DeLillo, por ejemplo. Ese submundo que describe, que tiene que ver, aunque en esta película no se habla de los negocios concretos de los gángsters. El protagonista, ya lo verán ustedes, le veremos atracar una joyería para poder regalarle a la chica de la que está enamorada unas joyas. Pero no es como otras películas posteriores que crecen sobre la historia de la ley seca. Saben ustedes que entre 1910 y 1933, en Estados Unidos, por una enmienda constitucional, estuvo radicalmente prohibida la producción, la circulación, la distribución y la venta de alcohol. Y eso generó, como siempre pasa, como pasa hoy en día con la droga ilegal, el momento en que el alcohol fue declarado ilegal, generó una fuente de negocios también ilegales y toda la organización, digamos, de una industria paralela gestionada a través de organizaciones mafiosas y gangsteriles. Aquí, en la película de Stenberg, ese mundo no se enuncia en esos términos. Habrá que esperar a las grandes películas de los años 30, ya sonoras, para encontrar este aspecto de la ley seca en primer término. Decía que la película es quizás más que una película de gángster, un melodrama y la historia de un triángulo amoroso entre un personaje femenino dividido entre 2 personajes masculinos, y las reacciones de estos personajes ante esa situación, con el trasfondo de los bajos fondos de Chicago. En Francia la película se estrenó con el título de Las noches de Chicago. Underwear, La ley de Lampa, Las noches de Chicago. Ya saben ustedes que los títulos que en cada país se decide poner a una película podrían merecer un interesante estudio de cómo cada país titula o retitula o vuelve a poner un nombre a la película original. Por tanto, la película de gángster sí, el melodrama también. Y luego una tercera dimensión. Una tercera dimensión que yo quisiera señalarles porque la vemos, yo diría, intuitivamente, pero quisiera subrayársela para que sigan ustedes con atención esta idea. En esta película, Stenberg, y en algunas películas mudas que le siguen, comenzará a forjar
lo que luego va a ser su gran estilo de dirección. Stenberg es un cineasta fundamentalmente barroco, pero es verdad que en esta película todavía no ha dado el paso definitivo hacia ese estilo que luego florecerá de manera indudable en los años 30 en las 6 extraordinarias películas que rueda con Marlene Dietrich, para la Paramount también, una en Alemania para la UFA y 5 en Estados Unidos para la Paramount, protagonizadas por Marlene Dietrich. Por cierto, cuando vean ustedes a Evelyn Brent protagonizar la película en el papel de Feathers, y verán ustedes, véanlo como un primer ensayo de algo que está por llegar y que realmente emergerá del todo en la carrera de Stenberg cuando se encuentre con Marlene Dietrich. Pero en el papel que Evelyn Brent realiza en esta película están ya toda una serie de elementos que luego el cineasta no hará más que desarrollar, barroquizar y darle entidad formal. ¿Qué van a encontrar aquí? Aquí van a encontrar superpuesto a esa película de gángsters y superpuesto a ese melodrama una tercera película prácticamente abstracta, diría yo, prácticamente abstracta. Stenberg es uno de los grandes plásticos de la historia del cine. Hay cineastas que son extraordinariamente potentes en el terreno narrativo, contando historias, pero que no son grandes ojos en el sentido plástico de la expresión. Stenberg era un cineasta en el cual la plástica no estaba por debajo de sus capacidades de narrador. Luego haré una referencia a quien le fascinaban las cualidades narrativas de Stenberg. Verán ustedes las iluminaciones complejas y sutiles, el barroquismo de algunos decorados, cuando vean la escena en la que los gángsters celebran su baile anual. Y si alguno ve algún día una película, la última película que Stenberg filma en el año 35 con Marlene Dietrich, titulada El diablo es una mujer, y ambientada en el Carnaval de Cádiz, es imposible no ver en ese baile una prefiguración del delirio al que luego Stenberg llevará su capacidad plástica en esta película llamada El diablo es una mujer, que se ambiente en una España inventada, absolutamente inventada, y que, saben ustedes, llevó a que la República Española prohibiera la película, probablemente cometiendo un gravísimo error, porque consideraba que la película daba una imagen intolerable de España. No se entendió entonces, hoy en día lo podemos entender perfectamente, que la España de Stenberg era una España que nada tenía que ver con la España real, sino una España puramente de invención cinematográfica extraordinariamente brillante, pero no pretendía ser en ningún momento un documento real. Porque Stenberg es un cineasta al que le interesa mucho, a lo largo de toda su carrera, la dimensión plástica. Mucho, yo diría, casi lo que más, casi siendo un grandísimo narrador. Cuando Stenberg publica el año 65, pocos años antes de morir, Stenberg morirá en el año 69, después de ya muchos años retirado, no por gusto del cine, sino porque la última fase de la carrera de Stenberg no fue especialmente bien vista por las productoras, que lo retiraron rápidamente de la primera línea de dirección. En esas memorias, Stenberg, permítanme que les lea 4 líneas de esas memorias, decía que si él tuviera que enseñar a jóvenes cineastas cómo servirse del arte de la cámara, dice, si tuviera que enseñar el arte de servirse de la cámara, y ya esto es cita literal de Funny Chinese Laundry, que es como se titula las memorias de Stenberg, diversión en una lavandería china. Hollywood es como una especie de lavandería china vista por Stenberg. Fíjense lo que dice Stenberg, qué idea tan interesante. Dice, si tuviera que enseñar a alguien el arte de servirse de una cámara, empezaría por proyectar una película al revés o por exhibirla tantas y tantas veces que se llegase a olvidar a los actores y la intriga, de manera que los valores producidos por la cámara no pudiesen ser sustraídos a un estudio concienzudo. En otras palabras, el cine es un arte narrativo, pero es también, parece querer decirnos Stenberg, fundamentalmente un arte visual, un arte plástico.
Y para ver eso claramente, nada mejor que proyectar las películas boca abajo, porque en ese momento nos olvidamos de los actores, nos olvidamos de la narrativa. O verlas una y otra vez para que ya el relato no nos lleve tiempo para descifrarlo y podamos concentrarnos en el fondo, lo que es parte de la fascinación del cine, que es el juego de la luz y la sombra, ese juego de esa luz, de ese proyector que se refleja en esa pantalla de plata, como alguno de nuestros clásicos del 27 denominó a la pantalla cinematográfica. Por tanto, 3 películas en una, van a ver ustedes, van a ver una película de gángsters, van a ver un melodrama y van a ver un brillantísimo ejercicio plástico visual y no sabría cuál de los 3 elegir. Sobre el primero hay que decir, sobre el primero y el segundo, que su guionista, uno de los grandes guionistas de la historia del cine, Ben Hecht, cuando vio la película terminada, consideró que Stenberg había traicionado su guión. Suele pasar casi siempre, los guionistas nunca les gusta lo que hacen los directores con sus películas. Incluso intentó que su nombre se retirara de los títulos de crédito. Cambió de opinión inmediatamente cuando el éxito de crítica y de público sancionó el éxito de la película y sobre todo cuando en la primera ceremonia de los Oscars del año 29 su guión para Stenberg fue galardonado con el Oscar. Ya ven ustedes las cosas, a veces los propios autores no son los mejores jueces de su trabajo. Un par de detalles para cinéfilos. Hay al menos dos aspectos en esta película, 2 elementos, quizás nimios, que reaparecerán en películas posteriores. Y esto es interesante, a veces tirar del hilo cómo unas películas van engarzándose con otras. Verán ustedes que en un momento determinado los personajes salen de un local y se encuentran con un neón de esos típicamente americanos que brillan en la noche de Chicago. La película sucede en Chicago, ya lo he dicho antes, en el cual podemos leer una expresión que dice «la ciudad es tuya». Obviamente, eso está refiriéndose directamente al personaje de Bullwhip, que interpreta George Bancroft en uno de los grandes papeles finales de su carrera. 4 años después, Ben Hecht escribiría otro guión de otra gran película de gángsters, para algunos quizás la más importante película de gángsters que dirigía Howard Hawks, que es Scarface. Scarface, el terror de Lampa. Y aquí Ben Hecht volvería a tirar de esa idea de la ciudad es tuya, pero ahora ya daría la hipérbole. Sería mucho más grande. Ya no es la ciudad es tuya, sino cuando Tony Camonte, el personaje que protagoniza a Scarface, sale a la calle también de un local, también hay un gran neón que brilla, ya no dice la ciudad es tuya, ahora dice el mundo es tuyo. Bueno, el mismo Ben Hecht reutiliza una de sus ideas. Y luego hay otra idea que esta tiene más distancia entre la reaparición cinematográfica de esta idea. Verán también ustedes que el personaje del abogado borracho y melancólico al que antes he hecho referencia, Rolls Royce, en la película, porque dice, soy tan silencioso como un Rolls Royce, por eso le pondrán el apodo de Rolls Royce, que interpreta de manera memorable Cliff Brooke, que luego trabajará en otras serie de películas con Stenberg. En un momento determinado está trabajando barriendo los suelos de un bar donde se reúnen los gángsters y en un momento determinado el Buck Mulligan, el gángster enemigo del protagonista, para humillarle le arrojará un dinero a una escupidera y le dirá que lo recoja. Bueno, el guión de La ley de Lampa es Ben Hecht, pero es también Charles Furman, un nombre que quizás no les diga a usted nada. Quizás los cinéfilos se acordarán de una película de Howard Hawks, antes hemos hablado de Scarface, Howard Hawks también, que se llama Río Bravo, de 1958, y que es probablemente uno de los grandes westerns de la historia del cine, en la cual
el arranque de la película, precisamente nos encontramos con esta idea. La idea de, en este caso, el vaquero malo que arroja a la escupidera unos centavos para que Dean Martin, el antiguo, ahora alcoholizado, si quiere seguir bebiendo, tenga que meter la mano en la escupidera y sacarla. Bueno, el guionista de Río Bravo no es Charles Furman, es su hermano, Gilles Furman. Este es un caso de préstamo entre hermanos a casi 30 y tantos años o 20 años después. Gilles Furman retoma la idea. Digo esto, a veces los elementos que relacionan a distancia las películas. También en esta película están dos grandes nombres de la Paramount y del Hollywood de aquellos años. La dirección artística de Hans Dreyer. Hans Dreyer hará también la dirección artística de prácticamente todas las películas de los años 30 de Stenberg. Y luego otro grandísimo nombre, Travis Banton, el diseñador del vestuario, fundamentalmente del vestuario femenino, el hombre que diseñará los enloquecidos modelos que Marlene Dietrich portará en cada una de las 5 grandes películas de Marlene con Stenberg y que convertirán, como decimos hoy en día, la figura de la actriz alemana en un icono del barroco absoluto. Hasta aquí la película. Y ahora, para cerrar, una coda literaria, que quizás muchos de ustedes conozcan, pero que me parecía interesante traer. 1931, Buenos Aires, Jorge Luis Borges. En un artículo que se llama Nuestras imposibilidades, que Borges incluyó en la primera edición de uno de sus primeros grandes libros, que es Discusión. Discusión sale por primera vez el año 32, recopilando una serie de artículos que Borges prácticamente ha publicado durante los 2 años anteriores en la revista Sur, una de las revistas intelectuales más importantes de Latinoamérica, pero que luego eliminaría de la reedición del 57, es decir, los que tengan la edición actual de las obras completas de Borges no tienen este texto, porque este texto no figura en la edición canónica del 57, a pesar de formar parte originalmente, por razones que Borges nunca explicó, este texto, pero que podemos entender retroactivamente. Este texto desaparece en la segunda edición. Es un artículo que se llama Nuestras imposibilidades y en el que Borges discute el tema de lo que él llama la fruición incontenible de los fracasos que tiene el público bonaerense. Y les leo un párrafo, tiene que ver con la película que ustedes van a ver. En los cinematógrafos de esta ciudad, Buenos Aires, toda frustración de una expectativa es aclamada por las venturosas plateas como si fuera cómica. Igual sucede cuando hay lucha. Jamás interesa la felicidad del ganador, sino la buena humillación del vencido. Cuando en uno de los films heroicos de Stenberg, está hablando luego volveré sobre los films heroicos, está hablando sobre la ley de Lampa, hacia un final ruidoso de fiesta, van a ver ustedes la escena, el alto pistolero Bullwhip, el personaje que hace George Bancroft, se adelanta sobre las serpentinas muertas del alba para matar a su crapuluso rival, y éste lo ve avanzar contra él, irresistible y torpe, y huye de la muerte visible, una brusca apoteosis de carcajadas, festeja ese temor y nos recuerda el hemisferio en que estamos. Borges se rasga las vestiduras ante la reacción del público bonaerense, ante lo que él piensa es una de las grandes escenas en ese momento del cine contemporáneo. Pero no acaba aquí la relación de Borges con la ley de Lampa. La ley de Lampa es una de las películas que ocupa... Borges no escribió mucho sobre cine, pero la ley de Lampa ocupa un lugar especial en lo que escribió sobre cine. Al año siguiente, también en la revista Sur, Borges publica otro artículo, en este caso llamado La postulación de la realidad. Ese sí está incluido, ese sí se mantiene en las 2 ediciones de Discusión. Y en este artículo discute esto de la postulación de la realidad, es muy borgiano ese título, es una idea muy sencilla. Lo que hace referencia es a cómo los relatos construyen la imagen de la realidad de la que parten. Y dice Borges, hay 3 modos para hacer esto. Dice, una primera, dice, la notificación general de los hechos que importan, es decir, la selección
de acontecimientos importantes, que son los que estructuran lo que llamaríamos los núcleos de todo relato. Esa es la primera manera, convencional. La segunda manera, dice Borges, es imaginar una realidad más compleja que la declarada al lector y referir sus derivaciones y efectos. Interesante. Tres, dice Borges, el método más difícil, pero también, recuerda Borges, el más eficiente de todos. Lo que llama la invención circunstancial. Método admirable y difícil. Dice, ¿quiénes han practicado en la historia de la literatura este método de lo que llama él la invención circunstancial? De corte insinuativo, se trata de insinuar las cosas, no hacerlas evidentes en primer término, sino que sea el espectador el que tenga que tirar del apoyo que el narrador le da para reconstruir el mundo. H.G. Wells, Rudyard Kipling, Daniel Defoe. Fíjense lo que dice Borges, dice, pero que también se encuentra, la cita es literal, en las novelas cinematográficas de Joseph von Sternberg, hechas también de significativos momentos. En las novelas cinematográficas de Joseph von Sternberg, hechas también de significados momentos. Todavía más. Ese mismo año, Borges publicará otro tercer artículo, también incluido en discusión. Se llama El arte narrativo y la magia. Y aquí Borges distingue lo que llama dos procedimientos para organizar la gestión narrativa de la causalidad. Saben ustedes que los relatos básicamente son encadenamientos de causas y efectos. Causas que producen efectos, que a su vez se convierten en nuevas causas, que producen nuevos efectos, que se convierten a su vez en nuevas causas, que producen nuevos efectos. Encadenamiento es eso a lo que convencionalmente denominamos relato. Y dice Borges, hay dos procedimientos causales. Uno lo que llama el natural, es la terminología que él utiliza. Resultado incesante, el estilo de Borges es inconfundible, de infinitas e incontrolables operaciones. Es solo válido para la simulación psicológica. A Borges la literatura psicológica no es precisamente lo que más le gustaba, como ustedes saben. Y luego hay, al lado del natural, lo que él llama el procedimiento mágico. Dice, cita literal también de Borges, donde profetizan los pormenores, lúcido y limitado. Dice, este es el que la novela, si quiere ser, dice, una novela honrada, es el único que puede utilizar. Dice, es el que utiliza Goethe en el Fausto, es el que utiliza Joyce en el Ulises. Dice, nuevamente también, dice, pero también en el cine de Sternberg. El diálogo inicial de La ley de Lampa versa sobre la delación. La primera escena es un tiroteo en una avenida. Lo van a ver enseguida. Esos rasgos resultan premonitorios del asunto central. Es decir, ese juego, no se trata de plantear, digamos, el diálogo a distancia entre los distintos momentos del relato. Antes les he dicho que Borges utiliza film heroico. En el fondo, lo que Borges ve en La ley de Lampa no es una película de gángsters, no es tampoco un melodrama, es nada más y nada menos que un film épico. Dice, ¿en dónde? ¿Qué es lo importante en la épica? En la épica lo importante es el coraje de los personajes. Lo que ve Borges en esta película de Sternberg, que ustedes van a ver, sería la cuarta película que se superpondría a la película de gángsters, al melodrama y a la película puramente plástica y abstracta de Sternberg. Estaría también esa película épica donde lo que se nos invita a compartir es el coraje con el que los personajes afrontan las situaciones de la vida. Para Borges, el gran arte es siempre épico. Cuando en 1968 Borges firme, con la inestimable ayuda de su amigo Adolfo Bioy Casares, el guión de una película argentina dirigida por Hugo Santiago llamada Invasión, escogerá el molde de la Ilíada y de la Guerra de Troya para contar una historia protagonizada por gente de a pie de la vida cotidiana porteña. ¿Por qué?
para mostrar el coraje de la gente de a pie y cómo resuelve las situaciones a las que la vida le enfrenta. En resumen, La ley del hampa es una película que pertenece al momento más importante del cine mudo, a ese acme, a ese momento álgido en donde el cine mudo alcanza un apogeo estilístico. Es una película inaugural de un género. Es un soberano espectáculo plástico visual y con esto termino y les dejo con Stenberg, que es realmente lo que ustedes han venido a ver aquí, un extraordinario film épico, tal y como Jorge Luis Borges supo verlo desde el primer momento. Muchas gracias por su atención.